la colonización del Gran Sur. Sin embargo, a diferencia de la fotografía de William Oliver, esta fotografía será una prueba de la invención identitaria del colono, que se hará retratar en el proceso de construcción de su ambientación doméstica. El paisaje será el telón de fondo que dará sentido a la edificabilidad de su nueva posición dominante. Será el paisaje como una prueba de la colonización, donde la construcción de una interioridad doméstica es la clave del dominio. Entre tanto, paralelo a ello, se produce la conversión de las tierras mapuches en propiedad fiscal. Si en el norte las imágenes de la industria serán la prueba de la invención del paisaje, en el sur las imágenes del interior de la vivienda del colono serán a su vez la prueba de una invención simbólica análoga. Será preciso hablar del modelo de la cocina alemana, que será la base de una economía doméstica de nuevo tipo, que calificaré de sedentarización monumental. Claro, el alambique, el aguardiente de ciruela, de manzana, etc. Habrá posteriormente una fotografía de indígenas, que será más que nada la prueba de su aniquilación como sujetos políticos. El concepto de reducción indígena aparecerá como efecto de encuadre, como un momento capital del encierro historiográfico. Aquí, la palabra reducción adquiere toda su densidad, se reduce a aquello que no debe tener expansión en un territorio cuya extensión ha pasado a ser reticulada mediante la conversión de la usurpación en derecho de propiedad. El concepto de reducción aparece aquí como un momento capital del encierro. Se reduce lo que no debe tener expansión, repito, en un territorio cuya extensión ha pasado a ser reticulada mediante el cierre de alambradas de tamaño descomunal. Reducir y alambrar son metáforas que dependen, para su eficacia, de las referencias históricas directas, lo cual está directamente relacionado con la derrota militar del pueblo mapuche en 1881 y 1883 en el marco de lo que se denomina pacificación de la Araucanía. Esto fue el inicio de una política de reducción que convirtió a los mapuches en ciudadanos de segunda clase mediante la creación de marcos jurídicos y legales que dotaron a la práctica de la usurpación de una base de dominio en derecho. La socióloga Elisa Cisternas, en su memoria de título Proceso de construcción de la identidad mapuche en miembros de asociaciones urbanas del Gran Concepción, publicada por la Universidad de Concepción en el 2009, escribe: legalmente, las tierras ocupadas por los indígenas anteriormente pasaron a ser propiedades fiscales. En este contexto aparece el concepto de reducción indígena para definir los territorios hacia los que fueron destinados grandes contingentes de indígenas mediante el proceso conocido como erradicación de la población. Resulta sorprendente constatar que en el léxico de los administradores públicos de hoy, estas mismas palabras son empleadas para describir situaciones de desarrollo urbano imposibles de sustentar. La erradicación de los campamentos se modula sobre el desplazamiento de los efectos implícitos que la palabra reducción posee en las políticas urbanas. Pues bien, solo avanzando el siglo XX aparece la noción de reserva natural para blanquear políticamente los principios de la segregación antes mencionada. Es decir, solo cuando los estados advierten que es necesario declarar unas determinadas zonas para su preservación en estado, digamos, salvaje. No deja de ser. Lo salvaje siempre está asociado a los bosques. La civilización se verifica siempre como un claro en el bosque. La zona en que se ha concentrado la lucha del movimiento mapuche en la actualidad es la que manejan las grandes industrias forestales. La civilización está en el extremo de la industria, poniendo en escena la dimensión jurídica del blanqueo de los papeles. Solo respecto del bosque y de los cultivos podemos rescatar la noción de huerto, como un retiro, una restricción al interior de la propia naturaleza cultivada. ¿Cómo lo iba a dejar pasar? A propósito del cierre del sueño y del cierre del inconsciente, Laplanche
el autor del diccionario del psicoanálisis, junto con Pontalis, hace mención a la reducción, al entierro constitutivo del inconsciente. Tendremos que hablar, aunque sea una metáfora, del inconsciente estatal chileno. El problema de todo esto es que los jesuitas leyeron a Freud en los 60 y los capuchinos se fueron a instalar a la Araucanía directamente. Pero eso era mucho antes que apareciera la nueva generación de dirigentes mapuches formados lejos de la extorsión eclesial. ¿Cómo no evocar las páginas de Freud, donde compara el inconsciente como una especie de parque nacional, de reserva natural, tal como los Estados Unidos los habían instituido antes que otros países donde una naturaleza primitiva debía ser conservada para el goce de los habitantes de una época futura, lo cual implica que estos mismos habitantes ulteriores son acarreados por el propio movimiento de domesticación, dicho de otro modo, de verdadera destrucción de la naturaleza. Y esto ocurre por el simple hecho de que un parque natural jamás será un pedazo de naturaleza salvaje. El solo hecho de encerrar un fragmento de naturaleza tiene consecuencias ecológicas graves, tanto para la naturaleza como para el parque mismo. El Estado chileno desarrolló una política de encierro que permanece bajo nuevas formas de expresión jurídica y política hasta el día de hoy, lo cual establece algo demasiado importante. El Estado debe encerrar, reducir, porque de otro modo no se encuentra a sí mismo. Para terminar, un alcance pseudo-erudito. Durante el curso del siglo XVIII, el único paisaje que conoce y aprecia el europeo es el campo, o sea, la naturaleza cultivada. Lo salvaje le causa gran inquietud y aprehensión. Sin embargo, es a partir del mismo siglo XVIII que se libera la hegemonía del campo para producir e imponer nuevos paisajes como la montaña y el mar. ¿Y Chile habrá tenido su siglo XVIII? En el montaje de la ponencia para este seminario de Canarias, me apoyé en una comunicación que leyó Alain Roger, antiguo alumno de l'École Normale Supérieure y profesor de estética en la Universidad